Una sociedad narcisista mira a otro lado ante la extensión y la propagación de este mal, y una sociedad narcisista lo es porque a muchos, como veremos esta noche, les interesa claramente que sean más cada vez los individuos que, transidos de este trastorno y de este diagnóstico, terminan siendo altamente manipulables a la imagen pública, a la deseabilidad social, al gregarismo, al puro escaparatismo social del qué dirán, qué opinarán, a la necesidad compulsiva de seguidores, de likes, de adoradores, del dios falso que siempre es el narcisista. En definitiva, individuos muy vulnerables a todo aquello que saben muy bien quienes diseñan esta matrix psicopática. Conviene muy mucho sean un número cada vez mayor de ellos. Si quieres conocer qué es realmente el trastorno narcisista de la personalidad, cómo opera, cómo reconocer sus rasgos y quizá identificarte como alguno de los que presentan estas características, quédate porque tengo mucho que contarte. Judith Wyatt, en su comunicación sobre el narcisismo hace algunos años, que ella consideraba, clínicamente hablando, a cualquier individuo personal y socialmente disfuncional que se siente autorizado a usar su poder para controlar a otras personas por las que se siente amenazado, o que vive en una fantasía pretenciosa en lugar de en la realidad, y que se ve a sí mismo consistentemente como superior a sus colegas, sus compañeros, y anhela ser reconocido como tal, reúne las características del denominado trastorno narcisista de la personalidad. Si atendéis a esta declaración de Judith Wyatt, que se ha hecho bastante conocida en el mundo de la psicología clínica, el narcisismo no está tan lejos de lo que muchas veces podemos encontrarnos en el día a día, en relaciones sociales, laborales, familiares, políticas. A todos los niveles vemos individuos que presentan estas características y que utilizan básicamente el reflejo que les dan los demás para convertir a estos en los que les digan lo que ellos son, y por tanto ese espejo social en el que se miran se convierte en una verdadera compulsión de repetición. Narcisista es, de acuerdo al mito de Narciso, el mito griego que cuenta la historia de aquel que se consumía permanentemente en un deseo insatisfecho de sí mismo. Y claro que hay que hacer referencia al término mito, puesto que el mito de Narciso es, como todos, un mito, es decir, una mentira. El mito, la mentira que vive el narcisista, es exactamente la de un deseo eterno e insatisfecho de sí mismo, que es todo menos lo que aparenta ser. Hemos comentado en este canal tantas noches, tantos directos. En nuestras secciones de Psicología para Dormir lo tenéis constantemente, en los mini documentales, en los cortos que hacemos, cómo el narcisismo no es, ni mucho menos, un plus de autoestima, una sobrecualificación de una persona que se siente realmente merecer o valer en lo profundo más que los demás, sino todo lo contrario. En lo profundo del ser narcisista encontramos individuos con heridas profundas en su autoestima, con una absoluta carencia de esta, con sentimientos muy ocultos ante sí mismos de desvaloración e inadecuación, y por tanto personas aterradas y angustiadas por la mera posibilidad de que descubran los demás lo que realmente se oculta tras esa fachada. Lo mismo que en el caso de los psicópatas, los narcisistas manejan mascarillas, barbijos, cubrebocas, como lo queráis llamar, que ocultan detrás de esa máscara o de esa fachada una verdadera realidad pobre, que la viven así, limitada,
llena de complejos de inferioridad, llena de sensaciones de limitación, de baja cualificación, de indefensión, de impotencia psicológica. Todo eso es lo que en lo profundo vive el narcisista cuando se plantea salir al mundo a la conquista del aplauso, del rédito que le dan los demás en forma de admiración, adoración, mirada fascinada. Por tanto, si queréis, básicamente el narcisista es alguien que vive profundamente en el mito, que vive profundamente de la mentira, en la mentira y además para la mentira, puesto que despliega una cantidad ingente de energía que hipoteca y drena su propio sistema psíquico, convirtiendo prácticamente todo su actuar 24 horas, 7 días por semana, a intentar obtener desde fuera, bombear desde fuera, esa estima, entre comillas, en forma de mirada fascinada, en forma de adoración, en forma de likes, en forma de seguimiento. Todo esto que, como hemos dicho en tantas ocasiones, nuestras nuevas tecnologías ofrecen de una manera extraordinariamente fácil a todo potencial narcisista. Narcisista, por tanto, es alguien que necesita del aprecio, de la consideración de los otros, como un drogadicto necesita su dosis diaria para poder tirar adelante. Y reacciona exactamente igual que cualquier adicto cuando le falta esta droga, desarrollándose por parte de los narcisistas verdaderos y auténticos síndromes de abstinencia, verdaderos monos psicológicos que requieren de siempre una dosis suplementaria para calmar la angustia, para calmar la desazón, para cambiar el nerviosismo que presenta el narcisista cuando ve que las cosas no están saliendo como debieran, cuando ven que en la matemática narcisista el número de fascinados seguidores, de personas adoradoras de palmeros que palmetean o aplauden la actuación siempre estelar del narcisista, van faltando o van defeccionándose, haciendo que el narcisista sienta la angustia del poder quedar al descubierto. De ahí que el narcisista elige sistemáticamente profesiones que le van a proporcionar de paso, por supuesto, de camino, ese rédito externo que convierte a colegas o a las personas con las que tiene relación en esa profesión, en ese trabajo, en su particular espejo, su particular corte de palmeros, de aduladores, de personas que de una manera patológica van a reforzar ese problema y van a convertirlo en crónico. En esta sociedad en la que nos encontramos, donde se les enseña desde muy pequeñitos a nuestros niños a estimarse tan solo en función de la apariencia externa, la apariencia física, el cuerpo perfecto, la belleza, la estética, no es extraño que desde muy pequeñitos se les enseñe a nuestros niños a odiarse profunda y cordialmente en cada momento en que no cuadran o no consiguen alcanzar esos parámetros de belleza, estética, adecuación, que son verdaderos fetiches sociales. Los resultados manifiestamente observables de toda esta educación enloquecida en el narcisismo, esta educación en el odio profundo del niño a sí mismo, de la estima condicionada a un resultado no más que externo y muy pocas veces interno, condena a escala social a todos esos niños a los celos, al resentimiento, a la envidia, al antagonismo y, por desplazamiento, a los fenómenos victimarios. Siempre podrá encontrarse alguien que sea menos adecuado o más inadecuado que yo, sobre el que cargar el mecanismo victimario que ya conocéis, denominado del chivo expiatorio. El resultado de esta educación tóxica, basada en la apariencia, lleva a que muchos niños desde muy pequeños convierten el espejo, no el espejo social, sino el espejo físico, el espejo de su habitación o de su cuarto de baño, en el elemento
absolutamente decisivo para establecer desde esa apariencia externa física la validación o invalidación, nada menos que desde el aspecto exterior de toda su persona. Asistimos perplejos a niños cada vez más jóvenes que solicitan cirugías estéticas, correcciones, amputaciones, estiramientos, prótesis de todo tipo, eliminación de partes o añadidos de partes a su cuerpo físico, que viven verdaderamente como irrenunciables, puesto que depende su supervivencia psicológica de sentirse validados ante ese juez implacable que es el espejo físico, el espejo que les devuelve su validación a través del mero aspecto externo, a través de la mera apariencia física. Individuos que se enseñan, a los que se enseña a odiarse desde muy pequeños, son individuos altamente vulnerables a la opinión de los demás y, por tanto, fácilmente manipulables desde el gregarismo. En cuanto a una sociedad narcisista se le convence de que esta o la otra opinión o este planteamiento o esta idea o este concepto político o social es minoritario, no es aceptado por una mayoría, produce inmediatamente la angustia y la ansiedad de estar solos y la gran dificultad que experimenta esta sociedad narcisista de mantener la posición, de mantener la originalidad, de mantener el propio criterio, de mantenerse firme frente a la tendencia mimética, frente a la presión social, frente al gregarismo que lleva a convertir a todo el mundo en rehén de esa dictadura que es la opinión pública o esa todavía más feroz dictadura que es lo políticamente correcto, lo políticamente opinable. ¿Veis cómo el narcisismo es algo que conviene a muchos que no están por la labor de crear las condiciones para que los individuos desde pequeñitos desarrollen una sólida autoestima, un sólido amor racional a sí mismos, que les llevaría a mantenerse incólumes, mantenerse con autoridad frente a los intentos de mayorías de someterlos o de chivo expiatorizarlos o de convertirlos en culpables o merecedores de lo peor por no someterse a las normas de las mayorías o de las modas o del pensamiento políticamente correcto. Vivimos una época donde el narcisismo condena a la gran mayoría de los individuos a verse necesitados de la aprobación o al menos de no sobresalir, como aquel clavo que en el viejo y antiguo proverbio francés que rezaba: ser el primero, el clavo que asoma por encima de la madera, será el primero en ser machacado, en ser golpeado por el martillo. De tal manera que vivimos una tensión narcisista por al mismo tiempo ser originales, genuinos, distanciarse de, ser adorados, ser considerados y al mismo tiempo no salir, no sobresalir, no disentir, no ser un problema para esas grandes mayorías que se fraguan generalmente en los despachos de los que tienen intereses criados en desarrollar estos problemas. El narcisismo vive constantemente de espaldas a su verdad, que por cierto es una verdad muy común, una verdad que no debería amenazar a nadie, la verdad de constatar la propia pobreza, la propia limitación, la verdad que sería aceptar que somos seres limitados, que estamos llenos de zonas erróneas, de errores, de distorsiones que nos plantean nuestros propios mecanismos internos también, nuestra propia inteligencia factorial, nuestras propias programaciones, los guiones traumáticos de los que procedemos en muchas ocasiones. Y por tanto, aceptar esta verdad sería el principio de la sabiduría y a la vez de la autoestima creada sobre la verdad y la realidad. El narcisista, para vivir de espaldas a la verdad, necesita crear un entramado formidable de mentiras que soportan otras mentiras y que funcionan como un enorme castillo de naipes que se vive completamente como frágil, como precario, y que siempre amenaza ruina al menor
vientecito, a la menor brisa que pudiera quebrar esa fragilidad. De ahí que en el fondo los individuos narcisistas son enormemente frágiles, vulnerables. Sienten que tienen que tener todo atado y bien atado, todo bien amarrado, todo bien previsto, todo monitorizado y controlado. Y entre este todo, por supuesto, entran directamente las personas con las que se relacionan, sus compañeros de trabajo, sus subordinados, si son jefes, sus parejas, si las tienen, sus hijos, si los tienen. Prácticamente todos deben ser controlados, monitoreados, supervisados para contrarrestar todo posible peligro, toda posible novedad, cualquier cosa que se salga del guión. En el fondo, ese sentimiento profundo y ocultado de inferioridad le lleva al narcisista a vivir en la emoción primordial de todo narcisismo, que es la envidia y el resentimiento. La envidia hacia prácticamente todos los demás, puesto que con tan gran sentimiento de inadecuación, aunque oculto y secreto, pero manifiesto en sus operaciones externas de compensación, se van a sentir amenazados por prácticamente cualquier ser humano que les aventaje en tal o en cual circunstancia, en tal o en cual habilidad, en tal o en cual destreza. Esa envidia que obedece a sentimientos profundos, ocultados, de inadecuación y que les compele a compararse sistemáticamente con los demás, encontrándose siempre en esa comparación deficitarios, les lleva a un sufrimiento prácticamente constante que también tienen que ocultar, que también tienen que reprimir, que no pueden dar a conocer a los demás, y por tanto el individuo narcisista no es ese ser feliz, ese ser ideal, ese ser lleno de su propia vida y de su propia agenda, ese ser que le encanta su vida, tal y como suelen decir en sus propias palabras, me encanta mi vida, declaración más narcisista, ¿verdad?, que no puede ser encontrada en ningún otro lugar. Esa actitud externa no es real o no se corresponde con la verdadera vivencia profunda narcisista, que es la de un profundo terror a que por fin se conozca cuál es la verdadera entidad de este sujeto que tiene una necesidad imperiosa de ser el novio en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el funeral, de ocupar un lugar central en toda conversación, un lugar esencial y decisivo en cualquier actuación de su propia organización o empresa, y que se convierte en un verdadero mendigo de la aprobación de los demás por el efecto del reflejo que necesita obtener desde fuera de esa sobrevaloración. Esa sobrevaloración no es más que el reflejo invertido de ese vacío personal y de ese profundísimo déficit de autoestima que verdaderamente presentan los narcisistas. Las antiguas clasificaciones de trastornos mentales ya describían, desde las primeras descripciones de trastornos de la personalidad, se hablaba ya de un trastorno narcisista de la personalidad que incluía una pauta generalizada de grandiosidad, que incluía fantasías o comportamientos bien reales. Ya se apuntaba a la falta de empatía característica de estos individuos, a la hipersensibilidad a ser evaluados por los demás, a una patente y sistemática necesidad de ostentación, de protagonismo, de egoísmo en el pleno sentido de la palabra, un ismo del yo, una fragmentación de su yo en miles de pedazos que venden a mejor postor. Y ya describía al individuo con este trastorno como alguien aquejado de sentimientos de rabia, de ira, de hiperreacción o vergüenza o humillación ante las críticas de los demás. Si algo es característico del narcisista es cómo se toma las críticas, hasta las más benevolentes, hasta las más constructivas, hasta las mejor intencionadas,
son verdaderamente vividas como una amenaza, como un verdadero asedio a la fortaleza. La crítica rompe con un concepto fragilísimo que quiere vivir falsamente el narcisista, de un yo perfecto, idealizado, al que tiene que alimentar a través de grandes esfuerzos y grandes inversiones energéticas, y la crítica o la mera disensión con lo que el propio narcisista piensa o opina, produce inmensos sentimientos de amenaza que son correspondidos con la correspondiente reacción de ira, de rabia, de agresividad, cuando no, a veces de violencia. ¿Queréis hacer una pequeña prueba respecto a si alguien es o no es narcisista? Plantearle una, aunque sea ligera, crítica a cualquier cosa que haya hecho o haya dicho, y veréis la explosión de rabia consiguiente a vuestra crítica subsecuente a la mera sugerencia que podéis plantear de una discrepancia de aquello que está opinando o pensando el narcisista. Diréis que esta hiperreacción de rabia, de ira, de violencia manifiesta un yo muy sólido, robusto, y es más bien la manifestación de lo endeble que es ese yo y de la poca cintura que tienen para escuchar siquiera, no digo ya aceptar y aún menos poner en obra las críticas o las propuestas que se le hacen de mejora. Simplemente escucharlas ya supone un acto verdaderamente heroico para aquellos que quieren hacerle deslizar partes, aunque sean infinitesimales, dosis, aunque sean homeopáticas, de la verdad y la realidad al narcisista. Quienes lo intentan se encuentran rápidamente con esa violencia, esa ira, y con la sorpresa de esa hiperreacción ante lo que parecía un yo lleno de seguridad, de arrogancia, incluso de prepotencia, pero que se siente amenazado como un pequeño niño ante la menor crítica, al menor atisbo de discrepancia. El narcisista tiende a utilizar a los demás, lo mismo que hace, a unos extremos todavía más radicales, el psicópata integrado. El narcisismo considera a los demás al servicio exclusivo de ese fin último que para el narcisista es su verdadera supervivencia, que es considerarlos proveedores de autoestima o proveedores en general de cualquier otro tipo de fines que el narcisista se plantee obtener en su explotación interpersonal de los demás. Los jefes narcisistas viven del trabajo de los que denominamos sus lanzados, sus esclavos, sus pequeños criaditos, aquellos a los que han terminado mediatizando, manipulando, sometiendo, para que les hagan el trabajo duro, generalmente un trabajo duro que ellos son incapaces de hacer y que no suelen ser para nada en su comportamiento ejemplares. Son jefes que no dan ejemplo más que mal ejemplo, un ejemplo de lo que no debería ser nunca un jefe, dejando el trabajo sucio, el trabajo feo, el trabajo doloroso para sus subordinados y haciéndoles hacer muchas veces el trabajo que le correspondería al propio jefe. El narcisismo tiene una idea enorme, inflacionada, de quién es, de lo que está llamado a hacer en la vida, en el universo, en la realidad, en la galaxia. No penséis solamente que esas realizaciones tienen que ver con realizaciones materiales. El fenómeno más recientemente New Age del narcisismo espiritual lleva a muchos neonarcisistas que se han apuntado, obviamente, al campo de la espiritualidad, de la falsa espiritualidad, obviamente, pero que para ellos es verdadera, de utilizar también el ámbito de la espiritualidad como forma de inflar su pobre ego, haciéndose considerar personas altamente sensibles, espirituales, personas que tienen proyectos de salvación para los demás, que tienen un carácter único como verdaderos mediadores del universo. El narcisismo espiritual y su prima hermana, la soberbia espiritual, que es el gran vicio de estos personajes
y es la gran tara que presentan sistemáticamente a nada que se rasque, es una característica presente en tantas personas que se dicen meditadoras, consteladoras, personas altamente sensibles al mundo espiritual, acaso con dones, acaso con fenómenos paranormales como la acreditación o la prueba de su carácter único, especial o superdotado espiritualmente. Y finalmente, hay que decir que todas estas pretensiones no resisten el más mínimo contraste, la más mínima piedra de toque con la realidad. Nos encontramos de nuevo ante un pobre yo que quiere, en este caso proyectándose en el ámbito espiritual, sobrevivir a base de convertirse, de hacerse una imagen externa en la que creer y superar así sus pobres consideraciones profundas y ocultadas a los demás. Que nadie se engañe. El narcisismo moderno, el narcisismo del siglo XXI, ha entrado de lleno también en la parte espiritual y tenemos que la gran mayoría de seres que se declaran místicos, espirituales, altamente evolucionados, índigos, etcétera, 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 no son sino pobres narcisos a la búsqueda de un nuevo espejo, en este caso, el espejo espiritual. No hay más que ver la facilidad con la que los psicópatas integrados que fundan grupúsculos o sectas espirituales, meditadoras, presuntamente religiosas, y que hablan de las energías del universo, de las sanaciones milagrosas o preternaturales, utilizan ampliamente este campo abonado de cultivo que es la sociedad narcisista, y a estos individuos necesitados de un profundo sentido de algo, de realidad, a los que convierten rápidamente en súbditos, en seguidores, en adeptos. No olvidéis la preferencia sistemática que tienen los psicópatas por los narcisistas como víctimas, debido a que son víctimas muy fáciles, muy fácilmente manipulables, muy fácilmente seducibles, a poco que se toquen los botones correspondientes. El narciso considera que sus problemas son únicos, que su personalidad es especial y que solo puede ser comprendido, entendido por gente de su alcurnia, de su nivel, de su altura moral, espiritual, intelectual, psicológica. El narcisista posee un sentimiento de categoría, de VIP, de very important person, de la persona más importante que requiere un tratamiento diferencial y obviamente privilegiado, para la cual no funcionan las normas que funcionan para los demás, no funcionan las reglas que los demás respetamos habitualmente, y por eso esa expectativa de recibir un trato especialmente favorable, un trato diferente, distinto, un trato VIPS, cuando no se cumple, reaccionan con enorme rabia, con una desazón, una rabia, a veces incluso violencia, que convierte al educado narcisista en el ser más violento y más rudo que quepa imaginar. La necesidad del narcisista es de provocar en los demás una mirada fascinada, que sea un reflejo para él, de tal manera que esa mirada fascinada de los demás pueda convertirse en una mirada fascinada de sí sobre sí mismo. Y por eso, en esa necesidad constante de atención y admiración, resultan auténticamente ridículos cuando las personas normales observan los esfuerzos del narcisista por monopolizar las conversaciones, por ser el atractor de la fiesta, el centro de la conversación, por llevar la conversación a su terreno sistemáticamente. La gente normal que percibe esto reacciona con incredulidad al principio y con guasa, sorna y con una profunda actitud de burla. Tan notorio puede ser el infantil deseo de ser el nene en el bautizo, el centro, el núcleo de atención en cualquier reunión social. Y por supuesto, esos intentos terminan siendo vanos porque suelen ser tan intensivos como
poco inteligentes o altamente evidentes para todo el mundo, que resulta así, por supuesto, visualizado el carácter narcisista del que lo es. El fenómeno habitual es que el narcisista sistemáticamente produce en los demás reacciones de admiración debido a esa seducción constante, esa actitud de la coqueta o el coqueto que tienen, y al mismo tiempo una sensación de toxicidad que muchas personas perciben y observan desde el principio. El narcisista puede llegar a ser en una parte seductor, puesto que su capacidad de presentarse como quien no es también produce el efecto de confundir y de engañar a quien está delante. Pero más tarde o más temprano, a diferencia del psicópata que opera de una manera más fría, más calculada y mucho más largoplacista, muy rápidamente las reacciones ante un ego herido, ante una falta de correspondencia a esa necesidad de adulación o de aplauso, provocan que esa toxicidad sea manifiesta y echa para atrás a muchas personas. De tal manera que el narcisista suele ser alguien que vive rodeado, sí, de algunos admiradores, pero en guerra constante contra otros muchos que no aceptan el someterse, que no aceptan esa agenda y que se convierten desde ese mismo instante, desde ese punto y hora, en los enemigos acérrimos del narcisista, con su ego tan herido por esa negativa de estos malvados de no querer adorarlo como un pequeño dios. De ahí que si los demás no se lo proponen o proporcionan, el narcisista se desarrolla una campaña electoral en favor de sí mismo, con conductas frecuentes de autobombo, de grandiosidad, que son propiamente compensaciones del trastorno. El hecho de estar constantemente en una especie de campaña electoral en favor de sí mismos les convierte en grandes manejadores de todo tipo de recursos que buscan de un modo escaparatista presentarse como deseables, como personas, digamos, modelos para otros, y nada más favorable a ese proyecto que el mundo tecnológico y sus posibilidades hoy en día de hacer que un individuo anónimo, un individuo que no presenta ninguna característica especial, ningún conocimiento relevante, ningún mérito, ningún esfuerzo para conseguir eso, pueda postularse como un líder, un influenciador, un youtuber, alguien que concite la admiración, el seguimiento, el aplauso, los likes de muchos miles o de muchos millones. Es lamentable observar cómo la profesión más deseada de los jóvenes hoy en día es la de convertirse en un influencer o influenciador, sería así. Y la pregunta del millón es ¿por qué esa obsesiva necesidad de influenciar a otros? Si no es porque a través de esa influencia obtienen aquello de lo que carecen profundamente. Obtienen aquello que les promete esa influencia, es decir, el seguimiento, la adulación, el aplauso y el ser objeto de una mirada fascinada o de miles o millones de personas que también con la lengua afuera quisieran ser como ellos. Porque este es el gran secreto del narcisismo. Es un deseo eternamente insatisfecho del deseo de los demás. Y por eso esa herida profunda tiene que ver a veces con antiguas heridas que no fueron restañadas o no fueron correctamente trabajadas o superadas, de un amor incondicional, materno o paterno, por parte de progenitores que o bien no estuvieron, o bien maltrataron, o bien ignoraron, o al revés, a veces sobreprotegieron al futuro narciso, y que se ha convertido en un sucedáneo. El deseo del deseo de los demás es un mal sucedáneo de algo que el adulto ya no puede conseguir, que es el amor, el cariño, la incondicionalidad del amor de progenitores
que obviamente en la etapa adulta ya no son necesarios. El narcisista ha quedado anclado en una compulsión de repetición para obtener aquello que no va a poder obtener jamás, porque por mucho éxito, por mucha fama, por mucha riqueza, por mucho poder que acumule, nada podrá satisfacer un deseo que de por sí, de por lo que es en sí mismo, está condenado, abocado a la eterna insatisfacción. Y por eso la psicoterapia narcisista es posible, pero es muy dura y muy improbable, debido en primer lugar a que el propio narcisista jamás se reconoce como tal y acusa a todos los demás de estar en contra, de no reconocer sus méritos, sus valores, su carácter primordial o genuino, único, original, y por eso no va a aceptar fácilmente un diagnóstico que rompe con esa imagen idealizada, con esa mentira, con ese mito con el que ha intentado sobrevivir durante básicamente toda su vida, hasta el momento en que alguien le pone delante su verdad, alguien le pone delante su profunda y oculta sensación de inadecuación, eternamente frustrada en su necesidad de superarse, de compensarse y, por tanto, convirtiéndose en un problema crónico para sí mismo y para los demás. La psicoterapia narcisista es posible, pero es improbable y tiene un pronóstico muy, muy negativo, porque el narcisista no acepta el núcleo básico de la psicoterapia, que consiste en que un terapeuta experimentado vaya demoliendo de manera calculada, en una demolición controlada de ese falso yo, de esa máscara que se ha construido para sobrevivir, de esa máscara de cosas exteriores, de escaparatismo, de infantilismo, de mentiras que como un mosaico han ido aderezando y construyendo un falso yo. El narcisista vive como una literal desaparición de sí mismo, la posibilidad de que la terapia derribe ese único territorio que conoce, que es vivir de ese falso ego, de ese falso yo que se ha creado. De ahí que los narcisistas tienen el gran riesgo de convertirse en personas crecientemente frustradas, con necesidades de compensar esa frustración con adicciones secundarias al propio trastorno, de ir aumentando los grados en los que abusan de las personas desde el momento en que no satisfacen sus eternas e insatisfechas necesidades de más y mejor adulación o adoración. Y el riesgo de que conviertan o terminen convirtiendo a sus propios hijos en víctimas de este mecanismo de adoración obligatoria, convirtiendo a alguien, el niño pequeño, que debiera recibir toda la atención, la dedicación y el cuidado, en un suministrador, un temprano proveedor también para ese progenitor narcisista de halagos, de admiración, no de amor, sino de adoración idolátrica, que es siempre lo que está buscando el narcisista, también en este caso de sus hijos. Muchos de los que habéis tenido o tenéis progenitores narcisistas sabéis de qué estoy hablando. Sabéis el riesgo que es tener un papi o una mami eternamente insatisfecha porque nada nunca de lo que los nenes hacen es suficiente. Nada es suficientemente válido y esos niños jamás reciben el ok, jamás reciben la palmadita en la espalda, mucho menos el amor incondicional, no condicional, que necesitarían para desarrollarse. De tal manera que no es infrecuente, aunque no es sistemático ni es automático, pero no es infrecuente encontrar que entre los efectos que generan los progenitores narcisistas sobre la prole es crear entre ellos algunos que pueden llegar también a convertirse en nuevos narcisistas, de tal manera que se prolonga y se transmite generación tras generación el trastorno, no por vía genética, sino por vía epigenética, por vía de cómo se van troquelando o modelando comportamientos que a la vuelta de una o de dos o de tres generaciones siguen creando los mismos problemas para las futuras y siguientes generaciones.
Quizás escuchando esta descripción te hayas podido encontrar reflejada o reflejado en ella. No debes desesperar porque hay trabajo terapéutico que se puede realizar, un trabajo muy duro, un trabajo lleno de malas noticias, un trabajo lleno de dolor, puesto que se trata de desmontar por completo la fachada, la tramoya, el cartón piedra con el que has vivido toda la vida, pero que desde una verdadera sed de verdad y de autenticidad y con la tecnología adecuada, correspondiente, puedes llegar a superar. Son numerosos los casos de personalidades narcisistas que han enfrentado procesos terapéuticos muy duros para ellos, pero han salido adelante y han sabido crear y desarrollar ese amor racional a sí mismos, que es el verdadero resultado positivo, la única posibilidad de despejar esa eterna insatisfacción de un modo correcto, esa eterna sed, calmarla definitivamente a través del único ser que puede proporcionarle al narcisista esa tranquilidad, ese sosiego, ese amor incondicional como es él mismo. Si es así, te propongo que hagas un examen esta noche de ti mismo, que hagas un planteamiento de verdad acerca de si no estás viviendo de esos falsos fetiches, de si acaso no estás convirtiendo a los demás en escaparate, en intentar conseguir de ellos la adulación, la adoración del Dios idolátrico en el que quieres convertirte. Si no estás quizás convirtiéndote en un pequeño anticristo, alguien que se pone delante de Dios para ser adorado como tal por parte de los demás. Si estás en ese caso, vas a necesitar grandes dosis de realidad, megadosis de verdad, megadosis de luz que acaso inicialmente te puedan cegar, pero que finalmente puedan poner fin a la oscuridad de tu vida.